Pregón, un podcast del Museo Histórico Nacional donde hablaremos sobre piezas de nuestro diverso acervo, vinculándolas con su contexto histórico y buscando nexos con el presente. Capítulo 5. Los fósforos de Herrera. Los rostros de las personas que participan en la política de nuestro país circulan entre nosotros. Los vemos en las redes sociales y en la televisión, los escuchamos en la radio y se destacan en la publicidad gráfica. La difusión de la imagen de un candidato presidencial es tan importante como su programa político. Su posicionamiento entre los votantes requiere un trabajo conjunto con técnicas que combinan lo partidario y lo publicitario. A lo largo del tiempo, las estrategias de difusión de las figuras políticas se han transformado. Los medios masivos de comunicación han sido fundamentales por su llegada a un amplio público. Pero los nombres y rostros de los políticos también han circulado por otros medios, impresos o reproducidos en objetos. El nacimiento de la política de masas en nuestro país está vinculado a la Constitución de 1919. Ella consagró la universalización del sufragio masculino. El sufragio femenino fue aprobado en 1932. Aunque la primera vez que las mujeres votaron en Uruguay fue en un plebiscito de la localidad de Cerro Chato en 1927. Estas reformas ampliaron el número de personas que podía ejercer su ciudadanía a través del voto, al margen de otras formas de participación política en las que podían involucrarse. La irrupción de las masas en la política formal planteó la necesidad de llegar a esos nuevos votantes. Los actos se volvieron multitudinarios. Las oratorias convocaban a grandes públicos y eran percibidas como la forma más directa de estar en contacto con los candidatos. El Museo Histórico Nacional custodia colecciones y objetos vinculados a la política partidaria desde el surgimiento del Estado independiente hasta fines del siglo XX. En el acervo podemos encontrar piezas de varias agrupaciones políticas como el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. También de partidos minoritarios, como la Unión Cívica, o que ya no existen, como el Partido Autóctono Negro. Estas colecciones incluyen objetos diversos, que circulaban para posicionar a los candidatos. Los más habituales eran las listas, banderines y tarjetas postales. Además de estos medios, el museo cuenta en su acervo con otros dispositivos de propaganda política, que hoy nos resultan sorprendentes. Uno de ellos es un librillo de fósforos fabricado para la candidatura de Luis Alberto de Herrera al Consejo Nacional de Gobierno en 1954. Los librillos de fósforos eran muy similares a las cajas que usamos actualmente, pero en lugar de un compartimento deslizable, tenían una tapa plegable. Herrera fue un político uruguayo nacido en 1873, con una extensa trayectoria dentro del Partido Nacional. Fue diputado y senador en varias oportunidades y se presentó como candidato a la presidencia de la República en 6 ocasiones. Fue también diplomático e historiador y un destacado periodista. Fundó los periódicos La Democracia y El Debate en la primera mitad del siglo XX.
En 1954 hubo elecciones en Uruguay. El Partido Nacional, que llevaba casi 90 años sin ocupar la presidencia de la República, tenía esperanzas de triunfar en las urnas y romper con la primacía colorada. El poder ejecutivo era ejercido por un grupo de 9 personas, que formaban el Consejo Nacional de Gobierno. Este sistema se llama colegiado. 6 cargos del Consejo eran otorgados al lema más votado y los otros 3 al siguiente. Luis Alberto de Herrera lideró la lista de su sector dentro del Partido Nacional. Junto a él se presentaban los herreristas Ramón Viña y Francisco Gilmet. En este contexto, circularon librillos de fósforos con propaganda de esta lista, producidas por la fábrica Match S.A. Los librillos tenían un diseño a franjas celestes y blancas, y en su tapa la frase «Los leales votan a Herrera, Viña y Gilmet». En su interior, también impreso, se veía el rostro de Herrera y la oración «Herrera no será traicionado». La fábrica Match S.A. se especializaba en la venta de librillos de fósforos con avisos publicitarios. Sus oficinas se encontraban en pleno centro de Montevideo, 18 de julio, esquina Cuareim. Todavía podemos encontrar los librillos a la venta en las tiendas de antigüedades. Las cajillas promocionaban diversas marcas de refrescos, restaurantes y agencias de viajes. Había otras que anunciaban nuevos servicios de los ferrocarriles de AFE. Todas contenían una advertencia de seguridad para el usuario. Cierre antes de encender. Los fósforos eran objetos muy vendidos en los años 50. Las personas solían llevar estos librillos cuando salían de casa, porque la práctica de fumar estaba muy extendida entre mujeres y varones de todos los sectores sociales. Incluso se creía que el cigarrillo tenía propiedades terapéuticas. Por eso, publicitar a los candidatos en estos objetos, que estaban tan presentes en la vida cotidiana, podía ser una estrategia efectiva. Participaron en este capítulo Carolina Luongo en investigación y texto, Carolina Luongo y Cecilia Biondi en voces, Matías Bernaola en postproducción y ambientación sonora, Martín Varela Umpierres en coordinación y sonido directo.